Buenas noches. Les habla Darken. Escucha tus miedos. La historia que les quiero contar esta noche, para mí es querida y muy real. Tantas veces la contó mi abuelo cuando yo era niño, que hasta el día de hoy para mí es cierta. Y es un misterio de todo lo que el hombre puede llegar a ser. En varias ocasiones pude escucarla. Por allá en los años 90, cuando llegaba del colegio, llegaba de la escuela. En las tardes mi abuelo comenzaba a contar historias, él y mis tíos, a contar anécdotas de lo que ellos habían vivido, a veces cosas del cotidiano vivir y otras como la historia que te voy a contar a continuación, la cual me dejaba con los pelos de punta. Por aquel entonces simplemente era un niño de 9 a 10 años y mi abuelo contaba cómo un allegado suyo, alguien muy cercano a la familia, tenía un libro que decía llamarse el Libro del Dragón Rojo, en el cual habían muchos rituales. Hablaban de magia, brujería, cómo podía cambiar de forma. Mi abuelo jamás lo utilizó, pero sí lo conoció. Incluso narraba cómo este libro viejo tenía la forma de un dragón o una especie de diablo. Era el Libro del Dragón Rojo. Este allegado que lo tenía, le contaba a él porque siempre tenía dinero para mujeres, para beber, para lo que él quisiera, inclusive algunos favores algo fantásticos. Digo fantásticos porque inclusive en las cantinas lo veían peleando con 3 y 4 hombres a la vez. Y él decía que no era él decía que era un monicongo. Tan extraño como te pueda sonar, ya que un monicongo es de la cultura vudú, ya que investigué algo. Pero también llegó aquí, a Colombia, de algunas personas, y utilizando algunas variaciones de estos rituales, podían hacerse aquel muñeco. Particularmente, nunca olvidaré cómo, en tantas ocasiones que él contó la historia, era tan consistente que no podía dudar de ella, ya que él siempre hablaba de cómo aquel hombre, aquel conocido, le describía paso a paso cómo había realizado este ritual para hacerse de este muñeco. Mi abuelo cuenta cómo curiosamente escuchaba lo que el hombre le decía y que en aquel libro estaba que escogiendo un tiempo santo, en especial una Semana Santa, cómo debía alejarse del casco urbano del pueblo, inclusive de la finca, e irse a una quebrada, llevar consigo un gato negro y un caldero o una especie de olla que tuviera 3 patas. Él le narraba cómo cerca al amanecer, a eso de las 3 de la madrugada, debía ya tener este caldero con agua hirviendo, algunas ramas, pociones y una oración en específico que allí en el libro estaba. Previo al ritual del sacrificio, donde acabaría con la vida de este gato negro, debía poner cerca al caldero y al mismo tiempo alejado de entre cada cruz que debía plantar en la tierra. Sí, la cruz debía estar cerca a la quebrada y al caldero. Las debía colocar de tal forma que al empezar a acercarse a cada cruz debía recorrer la quebrada, pero en sentido contrario a su corriente. Así que aquí les contaré cómo era el ritual. El agua estaba terriblemente hirviendo. Debía sacar el animal del saco, estando este amarrado de sus patas traseras y delanteras, sumergiendo de un solo golpe a este pobre animal en este caldero. Yo solo imaginaría el dolor de este pobre ser. Pasada casi una hora, me imagino yo cerca a las 4 de la madrugada, el animal ya deshecho, su cuero estilando y sus huesos desprendidos de la piel y de la carne. Debía retirar estos del agua y juntar en sus manos 13 huesos pequeños. Y después de ritualizar una oración oscura, debería empezar a caminar con los 13 huesos en la mano, en dirección contraria a la corriente, dirigiéndose a la primera cruz. Debería empezar a dar pasos, tomar un hueso sobre su hombro, lanzarlo hacia atrás y decir, y este hombre le narraba a mi abuelo, como si en su interior
o a lo mejor del exterior, de algún sitio de la quebrada, si escuchaba una respuesta positiva que le diría sí, debía aferrar fuertemente este hueso y salir corriendo y aferrarse a una de las cruces, fuera la primera, la segunda o la tercera. Así sucesivamente, debía ir caminando y lanzando un hueso cada vez hacia atrás y preguntar, ¿este? Mi abuelo no recuerda qué número de hueso fue donde él escuchó la respuesta que esperaba. Pero sí, efectivamente, lanzando uno de estos huesos, una voz le diría que sí. Suponía mi abuelo, el mismo Satanás, el mismo diablo, decía él, le contestó. Y él, aferrándose a este hueso, empezó a correr. Este hombre debía cerrar fuertemente sus ojos, aferrarse a la primer cruz o a la que tuviera más cercana y empezar a rezar una oración. Nuevamente, quedarse allí en vela sin abrir los ojos, sin importar lo que sintiera atrás, que le dijera, voltea, mira. Este hombre le narraba a mi abuelo que si él hubiera abierto los ojos no hubiera sobrevivido para contarlo. Allí debería soportar el par de horas que le quedaba esa madrugada para que saliera el sol, para sentir él sobre sus párpados la luz que le permitiera abrir los ojos y mirar a su alrededor, como decía mi abuelo, y al sentir que no hubiese nada de peligro, regresar nuevamente sobre sus pasos y llegar al caldero, ya con el agua fría, el cuero que había sacado este hombre de allí de este caldero, ya frío, debía coger parte de este cuero y con él tejer entre la musaraña de pelo y cuero un muñeco, de la forma que su nuevo poseedor le diera. Adicional a esto, debía siempre llevarlo consigo, tener este pequeño adefesio, con una especie de boca cortada, tal vez unos ojos en forma de cruz, el cual debería llevar siempre consigo, y la consigna era darle alfileres con su sangre, sí, punzarse. Este hombre le narraba a mi abuelo cómo él se punzaba, y cuando las alfileres o las agujas tuvieran sangre, las echaba simplemente a este pequeño bolso donde él cargaba este maldito muñeco. Así decía mi abuelo, ya que le daba terror estas cosas, pero su curiosidad también hacía que quisiera saber más y preguntarle más, tal vez con algo de incredulidad, pero al ver lo que él ya le había contado antes del dinero, del licor y de estas cosas, avivaba esta curiosidad que todos tenemos. También este hombre le decía que durante 7 años, por haber hecho este ritual, él quedaría maldito. Y si durante estos 7 años aquel hombre moría, su alma iría al infierno. Mi abuelo contaba cómo en ocasiones, en bares o en alguna cantina, este hombre peleaba, y podría pelear hasta con 5 y 6 hombres a la vez, con machete. Y riendo y saltando, tal vez borracho, mi abuelo narraba cómo no le hacían nada. Y él empezó a creer en la historia de este monicongo. De hecho, mi abuelo pudo ver este engendro, este duendecillo, si así lo quieres llamar. Pasado el tiempo, mi abuelo dejó de verse con este hombre. La última vez que le vio, el hombre decía marcharse a Manizales y quería acercarse más a una ciudad donde pudiera estar más cerca de Dios, era lo que él decía. Mi abuelo contaba cómo se le notaba asustado, preocupado, tal vez arrepentido. Él contaba que esta criatura que él mismo había creado lo atormentaba, no lo dejaba dormir. Le pedía y le pedía sacrificios de sangre, más agujas, más sangre. Tal vez esto lo tenía atormentado y quién sabe qué más le pediría, decía mi abuelo. Cierto el caso, mi abuelo no volvió a saber de este hombre. En ocasiones, él le dijo, deshazte de él, quémalo. Dijo, ya lo he intentado. Y vuelve a aparecer. La comunicación de aquel entonces no es la de hoy. Un par de años después que el hombre partió a esa ciudad, mi abuelo cuenta que se dieron razón de él, que había fallecido en un incendio en la ciudad, que a lo mejor se había quedado dormido
y una veladora había iniciado el incendio que le quitó la vida. Solo que a los pies de su cama, contaban algunos, extrañamente, encontraron una cantidad tremenda de alfileres, anécdotas, cuentos o historias. Quedan en la retina y en la memoria de muchos, más cuando somos niños. Por eso hoy quise compartirles esta historia. Espero sea de su agrado. Puedan dar su like y compartir. Suscríbete y comenta de qué historia quisieras que hablara. Muchas gracias, buenas noches. Les habló Darken. Escucha tus miedos.